Buenas noches. ¿Oramos? Padre amado, te damos gracias porque la confianza la tenemos puesta en ti. Gracias porque la salvación no depende de nosotros. Gracias. Menos mal, Señor. Perdona nuestros pecados. Te necesitamos cada día más. Trabaja en nuestros corazones, Padre. Trabaja en los corazones de cada uno de mis hermanos y en el mío. Señor, queremos tener un corazón de arrepentimiento, un corazón contrito, un corazón dispuesto de una vez por todas a escuchar tu voz en nuestros hogares. Señor, como iglesia te pedimos un avivamiento espiritual en cada uno de nuestros corazones, porque nosotros somos la iglesia. Auxilio, Señor, te necesitamos. Te lo pedimos desde Recta Martinoli. La gloria sea tu nombre y reconocemos que tú eres nuestro Dios. En nombre de Jesús. Amén. Quisiera predicar en esta noche. Quisiera hablarle a aquellas personas que quizás nunca han escuchado el mensaje de nuestro Señor, el mensaje de salvación. Quisiera hablarle a aquellos que vienen por mucho tiempo a la iglesia, pero nunca han tenido un encuentro verdadero con Jesucristo. Nunca han tenido un verdadero encuentro con su Creador. De oídas han oído y creen que son cristianos porque vienen cada domingo o porque han adoptado las costumbres de una u otra iglesia. Yo quiero hablarte a vos, quiero predicarte a vos. Y mi querido hermano, también quiero que estés atento porque también nos va a hacer bien a nuestros corazones. Siempre me gusta decir y siempre me gusta comenzar diciendo que el hombre y la mujer durante mucho tiempo han buscado la felicidad, como aquel título de aquella película, ¿no? En busca de la felicidad. Y han intentado desde la ciencia hasta algo tan genuino como el amor. De esa forma han buscado y han tratado de encontrar esa paz espiritual o eso que los haga felices. Pero el método infalible, la única fórmula que hay es levantar los ojos al cielo y buscar las cosas de arriba, las cosas de Dios. Es la única manera que podés llegar a lo máximo, que podés llegar al sumum, que podés llegar al tope, por decirlo de alguna manera, de tu vida espiritual, de poder tener de verdad esa experiencia con el verdadero Creador, únicamente mirando hacia arriba. El título del mensaje es necesario que hoy te encuentres con Dios. Y quisiera compartir 3 puntos principales y uno simplemente al mencionar al final, 4 puntos de las cosas que son necesarias para tener un verdadero encuentro con el Creador, para poder saciar esa sed espiritual que todo hombre y que toda mujer necesita, porque fuimos creados espíritu, alma y cuerpo. Miren, yo les invito a que abran sus Biblias, y el que no tiene Biblia, si se quiere acercar a alguno, y si no, prestar atención y escuchar lo que yo les voy a leer. Primero vamos al libro de Juan, capítulo 3, y vamos a leer la primera partecita a modo de introducción. Dice Juan capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y comienza una charla entre Jesús y Nicodemo. Dice ahí la Biblia que era un principal entre los judíos. Nicodemo era un político muy importante de aquella época. Formaba parte de la corte suprema del pueblo judío, lo que se llamaba el Sanedrín, compuesto por 71 personas, cabezas de familia. El presidente era el sumo sacerdote, escribas, estos fariseos, y se llegaba a este lugar de forma política o de forma hereditaria. Y allí estaba Nicodemo, una persona políticamente respetada en su tiempo, un principal entre los judíos, le menciona. Era encargado de tener un juicio, y dictaban juicios civiles y juicios penales. Como bien sabemos, en tiempo de Jesús no podían ejecutar la pena de muerte porque dependían de un procurador romano, porque estaban bajo el yugo de Roma, el pueblo judío. Pero para todos sus asuntos ellos eran la corte suprema. Allí estaba Nicodemo, y vino a Jesús de noche porque no quería ser visto
porque Jesús no estaba bien visto por este resto de los principales. Pero él tuvo algo y quiso conocer a Jesús y quiso tener una charla. Y mientras charlaba con Jesús, va a aparecer una frase de Jesús. En el versículo 14 dice Jesús, trayendo una historia de la antigüedad. Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice Jesús, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Les dije que iba a compartir 4 puntos. En primer lugar, para poder satisfacer espiritualmente nuestra alma, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dice el texto. Puede poner como primer punto, es necesario que Cristo muera por nuestros pecados. Para que nosotros podamos tener paz, en primer lugar, es necesario que Cristo muera por nuestros pecados. Y eso fue lo que sucedió. Jesús le está diciendo a Nicodemo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y aquí la palabra levantado la relacionamos con esa muerte de Jesucristo en la cruz, cuando fue levantado y colgado en aquel madero. Y todos los que creyeren en esa cruz, y todos los que crean en ese Cristo crucificado, levantado, serán salvos, serán sanados del pecado. Pero cuando Juan toma las palabras que dijo Jesús, porque Jesús fue el que dijo esto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y pasó mucho tiempo después de esta historia, Juan toma su pluma y decide escribir de una cierta manera. Y cuando escribe la palabra levantado, usa un verbo para la palabra levantar que está relacionado con la palabra altísimo, que está relacionado con Dios. Entonces aquí Juan está de alguna manera yendo más allá de la cruz. Está hablando de un Jesucristo que fue exaltado después de la cruz. Está hablando de un Jesucristo que fue glorificado más allá de la cruz. Es que cuando hablamos de la cruz, siempre tenemos que añadir esos otros acontecimientos que están ligados a Jesucristo. La crucifixión, pero también la resurrección, la ascensión y la coronación de Cristo. Es que cuando hablamos de la cruz vemos la gloria de Cristo, no un Cristo solo muerto, sino un Cristo glorificado, vencedor, un Dios poderoso. Por eso Juan usa ese verbo, no solo para mostrar que Cristo fue levantado en la cruz, sino que el Señor es el Altísimo, el que tiene el poder para transformar vidas. El que cree en la cruz puede ser salvo. Era necesario que Cristo muera, era necesario que Cristo resucite, era necesario que Cristo ascienda y que sea coronado, era necesario que se complete la obra, es necesario que Cristo venga como vencedor, era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y que muestre todo el poder que tiene y que hay en la cruz. Miren, los libros del Antiguo Testamento, cuando hablan de Jesucristo, o mejor dicho, cuando hablan del Mesías, ¿sí? Y los judíos tomaban los libros de la antigüedad y las profecías y leían sobre el Mesías, allí estaba escrito tanto los sufrimientos del Salvador como el reino del Mesías, del cual Israel iba a ser protagonista. Pero los judíos cuando leían se quedaron solamente con la parte del reino y veían solamente a un Cristo coronado, a un Cristo gobernando, a un Cristo reinando, y se olvidaron de los sufrimientos del Cristo. Es por eso que la Biblia dice que cuando Cristo vino y se hizo hombre y se encarnó, y no vino en gloria, sino que vino como un niño humilde en un pesebre, los judíos, dice la Biblia, que los suyos, los judíos, no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, los rechazaron. Los judíos de aquel tiempo les costó aceptar a ese Mesías. Los judíos de hoy en día les cuesta aceptar a este Mesías. El fin de semana pasado coincidía la Pascua judía con nuestra Pascua. No siempre coincide en el mismo fin de semana. Entonces se dio una charla con algunas personas de la comunidad judía y era increíble cómo ignoran el tema de Jesucristo o evaden
o no quieren saber nada, o lo evitan, le esquivan a Jesucristo como Mesías, porque ellos estaban esperando a un Mesías victorioso. Por ejemplo, toman de la Biblia y dice, tenía algunos versículos, dice: su señorío será de mar a mar, él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Claro, escuchaban sobre un reino eterno constantemente y se quedaron con eso. Es por eso que Cristo, hablando con Nicodemo, le dice: ¿sabes qué, Nicodemo? Todo bien. ¿Sabes qué, Nicodemo? Yo sé lo que vos tenés en tu mente. Yo sé lo que tiene todo judío en su mente, que está esperando a ese Mesías victorioso, pero quiero que pongas una pausa y te voy a decir algo. Antes de todas estas cosas que vos tenés en mente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es por eso que Jesús le ponía un freno a todo el pueblo judío y dice una frase como esta que está en Lucas capítulo 9, versículos 21 y 22. Si quieren pueden buscarlo. Dice: pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, entregándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Está todo bien con lo que ustedes piensan. Está muy bien lo que ustedes creen. Va a ser una verdad. Va a venir ese reino, pero antes, y acá usa esta palabra, es necesario. Necesitamos que suceda algo antes, y que es que Cristo muera por nuestros pecados. Este es el primer punto que tiene que suceder para que realmente tu alma, tu espíritu cambien para siempre. Es necesario que Cristo muera por nuestros pecados. Es que no hay otra manera. El Cordero que quita el pecado del mundo tenía que morir. Y por su sangre, por su llaga, íbamos a ser nosotros curados. Es necesario que Cristo muera por nuestros pecados en primer lugar. Pero en segundo lugar, buscamos y nos vamos a otra historia. Vamos a Lucas, capítulo 19. Hace domingos atrás, Nicolás leyó algo de esta historia. Y acá sí le pido, hermano querido, que preste atención. Dice Lucas capítulo 19: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy ¿qué? Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Dice el versículo 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Va de nuevo. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor mío, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque él se había arrepentido. Desciende porque es necesario que pose yo en tu casa. Otras versiones dicen simplemente: Zaqueo, tengo que hospedarme. Se refería a eso. Otra versión dice: tengo que quedarme en tu casa. Sí, se refería a eso. Fíjense que la versión dice, no dice Jesús: Zaqueo, necesito quedarme en tu casa. Permítanme tomar como lo traduce al menos Reina Valera, y dice, no dice: Zaqueo, ¿sabes qué? Yo necesito quedarme en tu casa. No está diciendo eso. Entonces me tomo la licencia y tomo tal cual la escritura, la traducción, y dice: Zaqueo, es necesario. Y lo interpreto de esta manera: ¿sabes qué, Zaqueo? Por vos es necesario que yo me quede en tu casa, no por mí. Era la primera vez que Jesús le pedía hospedaje a alguien abiertamente, al menos en la escritura. No dice yo necesito, sino que dice es necesario. ¿Sabes qué, Zaqueo? Por tu situación, por tu confusión,
por tu pecado, es necesario que yo me quede en tu casa. Es necesario que charlemos. Es necesario que arreglemos las cosas. Es necesario que entre a tu casa. En vez de avergonzarse por la murmuración, Zaqueo bajó gozoso, porque ya había preparado su corazón. Va de nuevo, agárrelo el que quiera. En vez de avergonzarse por la murmuración, Zaqueo bajó gozoso. Y vamos a ver por qué. Porque se sentía arrepentido, porque estaba cara a cara con el Señor. Porque cuando hay arrepentimiento, hay perdón de pecados. Generalmente la Biblia no es algunas veces 1 más 1, 2. Con esto sí. Si hay arrepentimiento, hay perdón de pecados. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Pregúntenselo al Señor. Está escrito en la Biblia. Fue tan genuina la conversión de Zaqueo, que dice la Biblia que le devolvió la mitad de lo que tenían los pobres, y que si había defraudado, y escuchen esta palabrita, ¿no? Si había defraudado, o a quienes había defraudado, les devolvió 4 veces más de lo que le había robado al pueblo cobrando sus impuestos. ¿Está prestando atención? Dice que Zaqueo devolvió 4 veces más de lo que le había robado al pueblo. Miren, no estaba obligado a hacerlo. Y voy a leer acá. Para casos como lo de Zaqueo, en donde había habido robo, donde había habido defraudación, en casos en donde se incumplía una promesa, la persona por ley estaba obligada a devolver todo lo que había robado, más 1/5 parte de lo que había robado. Vamos a hacer matemáticas. Si Zaqueo había robado 100, tenía que devolver los 100 más 1/5 parte de esos 100, que sería, vamos, son mejores que yo en matemáticas, yo soy un desastre, 20. Lo digo para que quede grabado. O sea que Zaqueo tenía que devolver 120. Si Zaqueo robó 100, la ley, si van a Levítico 6 y número 5, ahí habla de la ley de la restitución. Después pueden ir hojeándolo, o cuando quieran, te lo van a hacer ahora. Y ahí habla de que él debía tener, para los casos como los de Zaqueo, él tenía que devolver todo lo que había robado más 1/5 parte. O sea, robó 100, tenía que devolver 120. Dice que Zaqueo devolvió 4 veces más. Sí, la Biblia también menciona en un momento que hay que devolver 4 veces más. Si vamos a Éxodo capítulo 22, cuando alguien robaba, ¿en qué casos tenía que devolverse 4 veces más? No en el caso de Zaqueo, sino cuando alguien robaba un cordero y lo mataba, y era hallado culpable y lo encontraban, que había robado y que lo había matado, si era un cordero tenía que devolver 4 veces más. Si era un buey y lo mataba, tenía que devolver 5 veces más. Si había robado una ovejita y todavía no la había matado y lo encontraban con las manos en la masa, con la oveja viva, tenía que devolver 2 veces más. Ninguno de estos era el caso de Zaqueo. El caso de Zaqueo es el que mencioné al principio, Levítico 6, número 5, la ley de restitución. Si robaba, si hurtaba, si defraudaba, si incumplía una promesa, era lo que había hecho Zaqueo. Sin embargo, Zaqueo toma una pena máxima, se la impone él mismo y dice, yo voy a devolver 4 veces más. Había comprendido realmente que él era un hombre culpable y él mismo se exigió esa pena máxima, porque Zaqueo había entendido, había comprendido, se sentía culpable y se había arrepentido ante el Señor que estaba en su casa. Maravilloso lo que había pasado con Zaqueo. Es que Cristo había cambiado su lamento. Cristo había cambiado su lamento en baile, como dice la Biblia. Ya no tenía más confianza en el dinero, ya no le importaba más la avaricia o acumular riqueza. Zaqueo tenía la confianza ahora en el Señor. Es que cuando Cristo viene a tu vida, es para quitarte las dudas. Escuchá, mi hermano, lo que voy a decir. Escuchá, mi hermano, lo que voy a decir. Porque esto nos pasa a nosotros los creyentes. Cuando Cristo viene a hospedarse en nuestra casa, viene a quitarnos las dudas, viene a quitarnos los miedos. Cuando Cristo viene a posar a tu vida, es para consolar tu dolor, es para abrazarte, para comprenderte, para ponerse en tus zapatos, para ponerse en tu lugar. Cuando Cristo viene a posar a tu vida, es para ponerse en tu lugar, para entenderte. Cuando Cristo se acerca a tu vida, es para que
esta vida recobre sentido de nuevo, que no sea una lucha, una carga imposible de llevar. Él viene a tomarte de la mano, a alentarte, a levantarte, como dije recién, a abrazarte, a alzarte, a cargarte en sus hombros como una oveja herida. A eso viene Cristo, para eso viene a tu casa. Para eso te dice, date prisa, quiero entrar a tu casa, mi hermano. Quiero curar tus heridas, quiero calmar, quiero quitar tu desánimo, quiero arrancar tu pecado, tu culpa, tu ansiedad, tu sinsentido. Porque Él te creó, porque Él te salvó, porque Él te puso un nombre. Mío eres tú, dice el Señor. Eso quiere ser Cristo en tu vida, en este momento. Y de verdad que con esto terminaría y tomaríamos un tiempo de meditación y reflexión y de arrepentimiento. Y Señor, ayúdanos. Y yo, al menos yo, estaría satisfecho con este mensaje, porque es lo que tenemos que hacer. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué mejor que tener un encuentro con el Señor o un reencuentro con el Señor y decirle, Señor, es necesario que poses en mi vida para poder llenar nuestra alma, para llenar ese vacío de tu alma, de tu espíritu? Era necesario que Cristo muera por tus pecados y Él lo hizo. Es necesario que tengas un encuentro con Cristo, dejarlo a Cristo que venga y que pose en tu casa. En tercer lugar, dice la Biblia, es necesario nacer de nuevo. Volviendo a la historia de Nicodemo, cuando este principal que les había hablado al principio de Juan capítulo 3 se acerca a Jesús, sin responder alguna pregunta de Nicodemo, le dice que era necesario nacer de nuevo. Esto está en Juan capítulo 3, versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Miren acá la palabra, y si ustedes van al pie de algunas Biblias, lo explica muy bien. Esta palabra nacer de nuevo tranquilamente se puede leer como nacer de lo alto, haciendo una clara alusión a un nacimiento espiritual, a una nueva vida. Porque Dios no hace las cosas a media. Cuando Dios llega a tu vida y te dice es necesario nacer de nuevo, no está diciéndote es necesario que repare tu vida, es necesario poner algunos parches en tu vida, es necesario hacer algunos arreglos en tu vida. No, directamente Dios te dice es necesario nacer de nuevo. La Biblia en otra parte dice es necesario, o de alguna manera dice que somos una nueva criatura cuando dejamos nuestra confianza en Cristo. Él nos hace de nuevo una nueva criatura. Él nos da una nueva naturaleza. Él nos da una nueva oportunidad. Él quiere darte en esta noche una nueva oportunidad porque quiere tener un encuentro con vos. Y mi hermano, va llorando desde ya por esas personas que necesitan un encuentro con Cristo. Él quiere transformar una vida desde cero, olvidando todo lo malo, creando una nueva persona, una nueva naturaleza. Miren, el nacer de nuevo me recuerda a los niños, obviamente, y la Biblia dice en Mateo 18:3, entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Otra vez Jesús hablando de forma figurativa, así como es necesario nacer de nuevo, Jesús dice, es necesario que sean como niños si quieren entrar al reino de los cielos. Se tienen que hacer como niños. La figura se interpreta aquí, es que tenés que ser sincero como un niño. Los niños muchas veces no ocultan sus errores. Cuenta un predicador una anécdota muy graciosa que alguna vez se la escuché, y dice que mientras estaba en medio de la prédica, él veía que algunos niños muy pequeños estaban sentados en los primeros bancos, y él estaba predicando y veía que un niño estaba con lápices de colores y papel, y que cada tanto miraba al predicador, bajaba su cabeza hacia el papel y dibujaba algo. Al rato levantaba la cabeza, bajaba la cabeza y seguía concentrado en su obra maestra. Cuando terminó el mensaje, cuando terminó la prédica, el sermón, este niño se acercó al predicador y le dijo, señor predicador, yo le hice un dibujo.
Ah, ¿sí? ¿Y qué dibujaste? Yo lo dibujé a usted. ¡Wow! Dijo el predicador. Tomó el dibujo del niño y observó el dibujo y dijo, ¡wow! ¡Qué buen detalle! Pusiste el color correcto de la corbata que tengo. Siguió mirando y dijo, ¡wow! ¡Qué bien! Hiciste mis bigotes perfectos. Siguió mirando el dibujo, muy bien, porque yo tengo anteojos, vos dibujaste los anteojos. Pero en un momento el predicador se puso serio, frunció el ceño y le llamó la atención algo y le tuvo que preguntar al niño y le dijo, ¿qué son todos estos tachones arriba de mi cabeza? Al ras de mi cabeza veo todo tachoneado. A lo que el niño le dijo, pasa que yo a usted lo había hecho con pelo, pero usted es pelado, entonces tuve que tachar todo el pelo. Y en su sinceridad, en su humildad, sin ocultar su error, de hecho, agregando más manchas a su error, entregó su obra maestra al predicador. Tal como era un niño, genuino, se entregó tal cual. Eso es lo que dice el Señor. Tenemos que ser como niños, sinceros, genuinos, sin doble faz. No podemos poner dureza en nuestro corazón. No podemos pensar en nuestro estatus como le pasó al principio a Nicodemo. Tenemos que venir humildes con nuestros errores, con nuestros pecados, con un corazón contrito y humillado, porque eso es lo que Dios no va a despreciar. Querido amigo, querida amiga, es tiempo que entregues tu corazón al Señor, que le digas, Dios, yo te necesito, yo así no puedo seguir. Decíselo con tus palabras. Dios, tengo un vacío en mi alma, tengo una confusión, tengo una duda, tengo un dolor, tengo culpa y no le encuentro sentido a la vida. No sé de dónde vengo, no sé a dónde voy. ¿Realmente existís? Ayúdame, Dios. Si existís, ayúdame. Decile eso, decile con tus palabras. Yo hoy te estoy presentando a Jesucristo. Y qué bueno es saber que no depende de mí, como decíamos al principio, no depende de hombres. Esto depende del Espíritu Santo. Y en este momento estoy orando y clamando por vos, como lo hacen mis hermanos. Es tiempo que entregues tu vida a Dios. Es tiempo que creas que le hay, que Él murió por vos. Es necesario que te arrepientas de tus pecados, que no endurezcas más tu corazón, que no te aferres a tu orgullo. Es necesario que le entregues tu vida a Jesús. Es necesario que nazcas de nuevo, que te hagas como un niño inocente y digas, Dios, acá estoy, esto es lo que soy, como dice el famoso himno, tal como soy, Señor, aquí estoy, esto soy yo. Cambiame, transformame, haceme de nuevo, poné una nueva vida, te necesito. Clamale a Dios con tus palabras, porque Él te va a escuchar. Y con esto quería terminar. Era necesario que Cristo muera en la cruz. Es necesario que tengas un encuentro con Cristo, o un reencuentro, hermanos, con Cristo. Que Cristo venga a posar en nuestra vida. Es necesario nacer de nuevo. Y también, por último, es necesario que Cristo guíe tu vida. Como dice Juan capítulo 3, versículo 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Cristo guíe nuestra vida, hermanos, para siempre. Basta de tropezar, basta de ser orgullosos, basta de ser hipócritas, basta de mentirnos, basta de carne. ¿Acaso no está cansado? ¿Acaso no mira a su alrededor, no mira a la iglesia y no dice, estoy cansado, quiero una iglesia espiritual? Tiene que comenzar por mí. Y es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y eso comienza en nuestra casa, y eso comienza en nuestra habitación o en el lugar en donde tenés intimidad con el Señor. Ahí comienza, no aquí. Aquí traemos todo lo que traemos de casa, viene a este lugar y así sale. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, para tener una vida de victoria, para tener una verdadera vida espiritual. Querido amigo, si te quedaste con dudas de algo de esto, si no entendiste, como no lo entendió al principio Nicodemo, ¿qué es esto de nacer de nuevo, de hacerse como niños? Yo te invito a que después te quedes y que charlemos, que te acerques, o quien te haya invitado. No te vayas con dudas, arregla tus cuentas con Dios. Es necesario que puedas
llenar ese vacío espiritual que tiene tu corazón. Que el Señor te bendiga.